No disputa, avanza, nada de... No. Porque si es que no tiene que ni... Hola, hola, ¿ahora se me escucha? Sí. Buenas a todos, ¿se me escucha ahora? Profe. Sí. Ahora sí se escucha con normalidad, ¿verdad? Sí. Ya, listo. A ver. Ahora sí, vamos a dar inicio a la clase. A ver, unos momentitos y damos inicio por completo a la clase. Esta clase se va a basar en lo que es el tema de curiosidades Hoy numéricas. estamos 4 de mayo, lunes. 4. Ay, me bajó la batería. Ya. Ahora sí. Empezamos con la clase, muchachos. Vamos a enfocarnos hoy día en una clase más que todo teórica. Razonamiento matemático, el tema sería curiosidades numéricas. Ahora, las curiosidades numéricas es más que todo situaciones que nos van a ayudar a tratar de resolver nuestros problemas más rápidamente. Nos va a servir mucho este tipo de cuestiones para tratar de inducir a veces algunos resultados. Por ejemplo, acá podemos ver el primer número. Vamos a enfocarnos primero en el mágico número de 153. ¿En qué se basa esto? Nos dice, si se parte de un número natural, cualquiera que sea múltiplo de 3 y se suma el cubo de sus cifras, el resultado también será un múltiplo de 3. Se aplica la misma operación continuando, así se llegará hasta el número 153. Ahora, vamos viendo cómo se desarrollaría este tipo de ejemplo. Este tipo de ejemplo se desarrollaría de la siguiente manera. Como puedes ver acá, el 252 empezamos. Con el 252 vamos elevando sus cifras al cubo. ¿Y qué me va a dar como resultado? 141. ¿Hasta ahí todo correcto? Ahora, pasando al siguiente número, entraríamos a lo siguiente. El 141, sus cifras elevándolos al cubo, que es a lo que llego. A un 66. Luego, el siguiente número a trabajar va a ser 66. El 66 propio lo vamos a elevar sus cifras al cubo y me va a dar 432. Y este proceso va a seguir de tal manera hasta que nos enfoquemos en el número 351. En el número 351 vamos a encontrar lo siguiente. Entonces, ahora, a este número vamos a ver esto, que su cifra es elevado al cubo, se llega a lo siguiente, 27 más 125 más 1 que me da 153. Como podemos darnos cuenta,
su suma de cifras al final de este número, si nos damos cuenta, va a llegar siempre al 153. Y así va a darte con cualquier otro número, que sea, ojo, múltiplo de 3. Es por eso que a este también número se le denomina agujero negro. ¿Por qué se le denomina agujero negro? Porque no importa cuántas veces tú repitas esta operación, tú siempre vas a llegar al número 153. Es un número mágico que nos puede servir para muchos diferentes tipos de operaciones realmente. El siguiente número va a ser un trabajo con la tabla del 84. O bueno, el número 84, mejor dicho. Miren, en esta tablita vamos a tener lo siguiente. Nos dice, el número 84 si tú te das cuenta, se va a componer de la siguiente manera. Primero, ¿qué pasa si al 8 por 1 lo multiplicas? ¿Qué te da? 8. ¿Y sus cifras? ¿Cuánto es la suma? 8. Digo, acá era solamente el número 8, disculpen, no era 84, era el número 8. Acá, el 2 por 8, ¿qué te da? 16. ¿Pero cuál es la suma de sus cifras? 7. 8 por 3, ¿cuál es la suma de sus cifras? 24. 24 su suma de cifras sería 6. El 8 por 4 es 32. Su suma de cifras sería 3 más 2, que es 5. 8 por 5 sería 40. Si te das cuenta, la suma de cifras siempre va bajando. Ojo que nuestro objetivo es que su suma de cifras siempre sea un número de una cifra. Es por eso que en el caso de acá, si bien sumamos multiplicamos 6 por 8, ¿qué te genera? El 48. Pero la suma de cifras de 48, ¿cuánto es? 12. Me sigue dando un número de dos cifras. Yo quiero un número de una cifra. Entonces sumo esa cifra del 12. ¿Qué sería? 1 más 2. ¿Y qué me genera? 3. Ahora, vamos a comprobar qué pasa con el siguiente número. Sería 7 por 8, que me da 56. La suma de cifras de 56 es 11. Ahora, al 11 le voy a sumar también sus cifras, que sería 1 más 1 y me da 2. Y si te das cuenta, este proceso se va repitiendo consecutivamente a tal punto que tú puedes decir que la suma de cifras siempre va a ser un número de bajada. Si te das cuenta, las cifras van bajando 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nuevamente, acá reempieza 9, 8, 7, 6, 5, 4 y así va a seguir consecutivamente, tal como puedes ver en tu tablita. Este tipo de números nos puede servir como, por ejemplo, para darle o tratar de darle una relación a nuestros números con algún tipo de problema, donde nos pidan suma de cifras. De esa manera lo podríamos relacionar y razonarlo. En esto se basa el número 8. Ahora, luego vamos a encontrar otro número interesante. Y este número va a ser el 37. Fijémonos en lo siguiente del 37 y su curioso caso. Siempre y cuando tú lo multipliques por un múltiplo de 3. Y al 37, tú siempre lo multiplicas por un múltiplo de 3, puedes obtener las siguientes respuestas. Como podemos ver primero, 37 por 3, ¿qué te da? 111. El 37 por 6, ¿qué te da? 222. El 37 por 9, ¿qué te da? 333. El 37 por 12, ¿qué te da? 444. Y así consecutivamente hasta 37 por 27. ¿Y qué te da? 999. ¿Qué podemos concluir de esta situación? Que si nos damos cuenta, el 37 multiplicado por algún múltiplo de 3 nos va a dar un número con las mismas cifras. Es decir, por cifras repetidas. Ahora, ¿tú cómo puedes decir o cómo podrías decir de manera rápida por qué cifra va a ser multiplicada? Solamente tienes que pensarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, al 37 cuando se le multiplica por el 3, solamente el 3, ojo, entonces va a ser 1, 1, 1. Tú puedes deducir de esta manera que ese 3 es 3 por 1. Eso nos va a servir también para el siguiente caso. Como tú puedes ver, 37 por 6. 37 por 6, ok. Tú puedes decir que el número va a ser 222. ¿Por qué? Porque 6, ¿de qué se compone? De 3 por 2. En el caso del 37 por 9 también podríamos deducir que es un 333. ¿Pero por qué? Porque es un 3 por 3. ¿Por qué en el 37 por 12 es un 444? Tú podrías deducir, ya, porque el 12 se forma con el 3 por 4. Si te das cuenta, el número que acompaña a multiplicar al 3 en sí, no al 37, al 3 en sí, es el número de la cifra por la cual se va a conformar mi número. Por ejemplo, es 3 por 1, entonces el número va a estar formado por 3 unos.
¿6 qué es? 3 por 2. Ah, entonces el número va a estar formado por 3, 2. Ah, es 9, que es 3 por 3. Entonces el número va a estar formado por 3, 3. Ah, es 3 por 4. Entonces el número va a estar formado por 3, 4. Y así consecutivamente, como podemos ver también en el ejemplo de 37 por 27. Si te das cuenta, 27, ¿por qué se forma? Por 3 por 9. Entonces 9 vendría a ser la cifra que se va a repetir. De esa manera tú también lo podrías inducir. Ahora, si te pidieran la suma de cifras, tú dices, ah, ya, 37 por 3. ¿Cuánto sería su suma de cifras? Que si entonces 3. Si te das cuenta, 37 por 6, ¿cuánto es su suma de cifras al final? 6. 37 por 9, ¿cuánto es su suma de cifras? 9. 37 por 27, ¿cuál es también su suma de cifras? 27. Si te das cuenta en esta situación, tú puedes decir, el número por el cual multipliques al 37 va a ser la suma de cifras. Como puedes ver, en el caso de acá, repitiéndolo un poco, 37 por 3, si te das cuenta, este 3 viene a ser la suma de cifras. 37 por 6, este 6 viene a ser su suma de cifras al final. Y acá lo estamos comprobando para que veas que sí cumple. 37 por 9, ¿cuánto es su suma de cifras? 9. Ah, y si nos cumple en todo caso. 37 por 27, ¿qué me da un 999? Su suma de cifras va a ser 27, que también coincide con el número por el cual estaba multiplicado. 37. Entonces, de acá tú puedes deducir dos cosas. Cuando el 37 se le multiplica por un número, ojo, múltiplo de 3, tú puedes deducir por cuál va a ser la cifra sin multiplicarlo. Solamente tienes que descomponer ese múltiplo de 3. Por ejemplo, el múltiplo de 3 es 12. Ah, el 12 se compone por 3 por 4. Entonces, el número que se va a repetir va a ser el 4. Va a ser 3 veces 4. 4, 4, 4. Si me dijeran, ¿cuál es la suma de cifras de 37 por 27? ¿Qué es lo que tienes que decir? Ah, ya, 37 por 27, su suma de cifras. Entonces, simplemente es el número por el que se multiplica el 27. La suma de cifras sería el número que se multiplica por 37. Entonces, un número su suma de cifras sería 27. Podemos comprobarlo con el 9 nuevamente. 37 por 9. ¿Cuál sería su suma de cifras? 9. Y así nos va a cumplir consecutivamente con el 37. Por eso el 37 es un número muy curioso, muchachos. Ahora, el siguiente número curioso a tratar va a ser el 3367. El 3367, como podemos ver ahí, ahora, este 3367, ahora, ya no se va a multiplicar por solamente un número que sea múltiplo de 3, no, por un número que es múltiplo de 3 y 11. Ojo, pero ¿cuál es el número que nunca va a variar? El múltiplo de 3 y un múltiplo de 11. Si te das cuenta, lo que va aumentando según los números va a ser por lo cual tú estás multiplicando el 33. En el primer caso es 33 por 1. En el segundo caso es 33 por 2, que es 66. En el tercer caso es 33 por 3, que es 99. En el cuarto caso, ¿qué es? 33 por 4. Y en el último caso sería 33 por 9. Tienes que tener en mente mucho eso. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que tú también razones las cifras. Ten en cuenta que acá ya no estamos hablando de 3 cifras, sino estamos hablando de 6 cifras. Y como estamos hablando de 6 cifras, tienes que tener en cuenta lo siguiente. 1. ¿Cuál sería la cifra? 2. ¿Cuál sería la suma de cifras? Primero, la cifra va a ser la siguiente. ¿Cómo la puedes hallar? Como te dije, el 33 es el número perenne. Entonces, 33, ¿cómo forma 33? Como 33 por 1. Ah, ya, entonces el 1 sería la cifra perenne. En el siguiente caso, 66 por 300, por 3367. ¿Cómo lo formo? ¿Cómo me va a dar al final, si tú multiplicas eso, el número 222.222? Pero ¿cómo formo sin multiplicarlo tan directamente? Tú dices, ah, ya, el 66, ¿por qué se forma? 66 está formado por 33 por 2. Entonces el 2 va a ser la cifra que se repite. ¿Y se va a repetir cuántas veces? 6 veces. Así va a pasar, por ejemplo, también con el 132. El 132, porque está formado por 33 por 4. ¿Cuál es la cifra entonces? 4. 4 va a ser la cifra que se va a repetir. ¿Cuántas veces? 6 veces. Eso siempre va a pasar que tú tengas un 33 por 3367. De ahí solamente tú vas multiplicándolo dependiendo tu condición. Por ejemplo, mira, acá también, ¿cuál sería la suma de cifras? 6. Acá, ¿cuánto sería la suma de cifras? 12. Acá, ¿cuánto sería la suma de cifras? 18. Acá, ¿cuánto sería la suma de cifras? 24. Y hasta lo último que tú llegas acá, que es 30.
Digo, acá sería 54. A ver, una vez que tenemos esto, lo podemos razonar de la siguiente manera, muchachos. ¿Cómo podríamos razonar la suma de cifras? Tú puedes pensar, ya, la suma de cifras va a ser 6 por el número por el cual se le multiplica. Por ejemplo, sería 6 por 1, 6 por 2. Por ejemplo, mira, 33, ¿qué es? Si quiero la suma de cifras de 33 por 3.367, ¿qué tengo que hacer? Ya. ¿Por qué se forma el 33? Por 33 por 1. Entonces va a ser 1 por 6, que es la cantidad de cifras. En el segundo caso sería, ya, yo quiero la suma de cifras de 66 por 3.367. ¿Cómo lo hago? Ya, primero tengo que pensar, es 3.667. Entonces van a ser 6 cifras iguales. Pero ahora, ¿por qué cifra igual va a ser 66? ¿Por qué está formado? Por 33 por 2. Ya, entonces van a ser 6 cifras de 2. Y como son 6 cifras de 2, la suma de cifras va a ser 12. Y así lo puedes ir razonando consecutivamente. Podemos ver también el ejemplo de 297 por 3.367. Que tú dices, ya, 297 por 3.697. Ya, 3.697 me va a dar números de 6 cifras igual. Ahora, el 33, ¿cómo lo formo con? ¿Cómo lo formo con 297? Lo voy a formar de la siguiente manera. Ya, entonces 33 por 9. Entonces va a ser 6 cifras de 9. Entonces la suma de cifras en este caso sería 54. Y ahí podríamos decir, mire, suma de cifras y por qué cifras se está formando en cada uno de los números. Ahora, luego tenemos lo que es una pirámide numérica. La pirámide numérica nos va a servir en el caso de lo que sería, nos va a servir muchas veces en los casos de sumatorias o series de pirámides y todo eso. Ahora, también puede servirnos en casos de divisibilidad, en algunas situaciones que luego se les va a explicar, muchachos. Primero, tengamos en cuenta lo siguiente. Hay pirámides numéricas con el número 9 y con el número 8. ¿En qué se refiere una pirámide numérica en este caso? Si nos podemos dar cuenta, el 11, ¿cómo está formado? Acá vamos a tener que trabajar con la cifra siempre 1 en la pirámide del 9. En la pirámide del 9 siempre vamos a tener que trabajar con la cifra 1. Como estamos trabajando con la cifra 1, vamos a ponernos a pensar, ¿cómo formo el 11? 1 por 9 más 2. Entonces, acá viene la constante. Miren cómo va avanzando. ¿Cómo formo el 111? 12 por 9 más 3. Seguimos razonándolo más. ¿Cómo formo el 1111? Ya. 123 por 9 más 4. ¿Cómo formo el 10.000? El 11.111. Ya. Es 1.234 por 9 más 5. Pero ¿qué puedo deducir de esta parte? ¿Qué es lo que deduzco? Si me doy cuenta, este es el número base. ¿Ok? Si me doy cuenta, lo que va después del más siempre va a ir aumentando. Va a aumentar dependiendo de la cantidad de cifras de la que estemos hablando. Si acá es 2, van a ser 2 cifras. Si acá es 3, acá van a ser 3 cifras. Si acá es 4, acá van a ser 4 cifras. Si acá es 5, por ejemplo, acá son 5 cifras. Esa es una parte que deducimos. Segunda parte que podemos deducir para no hacer la multiplicación tan directa. Por ejemplo, tú puedes ver que acá es 1 por 9, pero en el segundo caso es 12 por 9. En el tercer caso es 123. Si te das cuenta, va aumentando una cifra. Y la cifra por la cual va aumentando es su siguiente consecutivo. Por ejemplo, acá era 1, su consecutivo sería 2. Acá era 1 y 2, su consecutivo ¿qué es acá? 3. Acá es 1, 2, 3, su consecutivo sería 4. Miren, entonces, aparte, va a llegar hasta el consecutivo anterior a la cantidad de cifras. Si tú lo puedes ver de la siguiente manera. El 1 y el 2, ¿qué son? Consecutivos. 1, 2 con 3 consecutivos. 1, 2 con 3 con 4 consecutivos. 1, 2 con 3 con 4 con 5. Si te das cuenta, son números consecutivos todos estos. Pero ¿qué pasa? El último consecutivo siempre se va a colocar después del más. Y el resto de consecutivos se multiplica. También podríamos razonarlo de esa manera. Este tipo de forma nos sirve ¿para qué? Para formar números que estén compuestos por únicamente el 1. Para ese tipo de casos nos va a servir esta situación, muchachos. En el siguiente caso podemos ver con el número 8. Ahora, una pirámide numérica con el número 8. ¿Cómo cambia? ¿Cómo varía esta situación? Vamos a ver. Acá podemos razonar lo siguiente. Primero, ¿cómo formo el 9? 1 por 8 más 1. ¿Cómo formo el 98?
12 por 8 más 2. Ojo y date cuenta de la siguiente situación. En la pirámide con 9, si te das cuenta, claro, en la pirámide con 9, si te das cuenta, también, ¿qué es lo que tienen en similitud? Lo que tienen en similitud es el esquema. Si te das cuenta, dos cifras, mira, por ejemplo, el 11 es el número de dos cifras. Acá el 98 es el número de dos cifras. Lo que nos cumple en este caso es en lo que va después del más, es la cantidad de cifras. Acá era después del más que va a 2, entonces son dos cifras. Acá después del más que va el 3, entonces son 3 cifras. Acá igual, después del 2, después del más que va el 2, y el 2 es la cantidad de cifras. Acá después del más que va el 3, entonces 3 es la cantidad de cifras, y así va a ir consecutivamente. Ahora, pero el detalle en el cual cambia va a ser lo siguiente. Va a ser que, claro, va a ser lo siguiente. Por ejemplo, tú acá en la segunda cifra, o sea, para cuando tú hallabas dos cifras, te das cuenta que en el número para multiplicar solo se multiplicaba el anterior al consecutivo, hasta el anterior al consecutivo. Acá tú puedes ver que se va a multiplicar hasta el número que está después del más, no hasta el anterior, sino el número que está después del más. O sea, hasta el 2. Mire, si acá es 2, acá se va a multiplicar el 1 y el 2. Si acá es 3, se va a multiplicar 1 por 2 por 3. Si acá es 4, se multiplica 1 por 2 por 3 por 4. O sea, si acá es 5, se multiplica 1, 2 por 3 por 4 por 5. O bueno, en este caso se forman numerales también, podríamos decirlo. Se forman estos numerales y hallamos este tipo de números. Ahora, el detalle viene con lo siguiente. Es que estas pirámides numéricas varían en cierta situación. De que en este caso ya no formas números con 1, sino lo que vas obteniendo son resultados que van bajando su cantidad de cifras de manera consecutiva. Si acá es 9, el segundo es 98. Ha bajado en 1 el segundo cifra. Y ahora, el siguiente es 7. Ha bajado en otro 1, pero siguen siendo consecutivos. 7, 8, 9. Acá, el siguiente consecutivo sería 6. Acá, el siguiente consecutivo sería 5. Y así, de esa manera, va a ir cambiando ese tipo de números para poder ajustarse al problema. Las pirámides numéricas de 8 nos sirven también para métodos de inducción, divisibilidad y alguno otro esquema, muchachos. Recordemos mucho este tipo de trabajo, o bueno, este tipo de pirámides, porque nos puede servir en algún futuro para ahorrarnos una multiplicación. Suponte que te digan, o te dan el número 9876, tú dices, no, pero el número 9876 se puede formar de la siguiente manera. Suponte que te digan, ¿por qué no? Esto te podría servir para números primos, ojo. ¿Por qué número o hallar la cantidad de divisores primos del número 2, de este número, por ejemplo? Este número de 6 cifras. Pero tú ya sabes cómo se puede formar ese número de 2 cifras, 66 por 3367. De esa manera te puedes ahorrar mucho desarrollo, porque no tendrías que ir tanteando e ir dividiendo tanto. Te ahorras todo un par de 3 pasos y te hace maximizar tu tiempo. Para eso es este tipo de temas, para que tú puedas ir pensando cómo también puedo darle forma a mis ejercicios y cómo podría yo hacerlos de una manera mucho más corta. Esa es la idea con estos primeros temas de razonamiento matemático, que ustedes pueden ir pensando en que los problemas no siempre se desarrollen de una misma forma, sino tienen varias formas de poder hacerse. Estas son algunas formitas que nos sirven para zafarnos de algunos problemas, que siempre es bienvenido el razonamiento. Es bueno porque cada uno a veces puede razonar de una manera distinta y puede desarrollar de diferentes maneras, muchachos. A ver, vamos borrando bueno, hasta el momento, ¿alguna duda para volver a explicar o paso a lo siguiente? ¿Alguna duda o todo correcto, muchachos? ¿Todo correcto? Todo. Muy bien. Muy bien. ¿Nadie quiere que le vuelva a repetir alguna parte? ¿Todo ha quedado entendido entonces? La última parte, repita, profesor. Ok, vamos repitiendo la última parte. La última parte se trabaja con lo siguiente. ¿Todo lo que es pirámide numérica de 9 y 8 o solamente 8, hijo? El 8, profe. El 8, listo. En el 8 tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo se va trabajando? Si tú te das cuenta, estos números tienen algo en común, que van si te das cuenta, va de bajada. Pero aparte de que va de bajada, va aumentando una cifra. Y la cifra que va aumentando es su consecutivo anterior.
anterior. Por ejemplo, de 9, ¿quién es su consecutivo anterior? El 8. Ahora, de 8, ¿quién es su consecutivo anterior? El 7. Ahora, de 7, ¿quién es su consecutivo anterior? El 6. Ahora, de 6, ¿quién es su consecutivo anterior? El 5. Si te das cuenta, va aumentando de esa manera su consecutivo. Ahora, pero ¿cómo le hallo la relación? La relación va a ser de la siguiente manera. Tú siempre vas a tener primero el 1 por una cifra. Ahora va a ser, el número va a terminar en 2 por 2 cifras. Ahora el número va a terminar en 3 por 3 cifras. Ahora el número va a terminar en 4 por 4 cifras. Ahora el número va a terminar en 5 por 5 cifras. Y aparte, lo que tú le vas a sumar va a ser correspondiente a la cantidad de cifras que tiene. Por ejemplo, el 9 tiene una cifra, entonces solamente le sumas el 1. El 98 tiene 2 cifras, entonces es 2. El 987 tiene 3 cifras, 3. Y así consecutivamente, muchachos. Tanto tienes que tener en cuenta, mira, el número va a terminar en la cantidad de cifras que se usan. 123, termina en 3, son 3 cifras. 1234, son 4 cifras, termina en 4. 12.345, 5 cifras. Termina en 5, entonces van a ser acá 5 cifras. Tienes que tener en cuenta que se relacionan varias cosas. Por ejemplo, acá son 5 cifras, entonces se va a multiplicar por los consecutivos, bueno, por el número 12.345, que es que se forma a través de los 5 primeros números consecutivos, y se le va a sumar un 5. Tienes que hallar esa relación. Por ejemplo, acá son 4 cifras, entonces se le va a multiplicar al 8 por el número formado por las primeras 4 cifras, que es el 1234, y se le va a sumar el 4, ¿por qué? Por las 4 cifras. De esa manera, más o menos, tú vas a tener que ir relacionando estos números. Esto te puede servir, por ejemplo, que te ponga el número 98.765. Tú dices, ya ese número se forma de esta forma. Es un número de bajada que comienza con el 9 y termina en 5. Entonces el número se va a hacer, esto se desarrolla a través de la pirámide del 8, el número con 8. Entonces va a ser, el número va a ser, son 5 cifras. Entonces tiene que ser el número formado hasta el 5. ¿Qué sería? 12.345 por 8. ¿Y qué se le va a sumar? La cantidad de cifras. La cantidad de cifras que son 5. Y de esa manera se trabajaría, muchachos, ¿ya? 1, 2, 3, 4. ¿Acá entendido o hay otra cosa por explicar? Listo. ¿Nadie más desea que repita alguna otra cosa antes de pasar a lo siguiente? No, profe. Correcto. Entonces, un momento que voy borrando la pizarrita de la pantalla. Recuerden que el video, luego esta clase va a quedar grabada y luego la voy a subir a YouTube y luego la voy a enviar al link en después de 20 minutos por lo menos que acabe la clase, para que ustedes la puedan rever en casa si desean, ¿ya? Profe, no. Vamos prosiguiendo con la última parte que sería. Mire, en este caso nos vamos a enfocar en algunos ejercicios, ¿ya? Ahí el ejercicio número 5 se Profe, no se como tarea, por si acaso. Mire, el ejercicio número 1 me plantea lo siguiente. Mire, tengo este numeral. ¿Por qué está formado? Está formado, si te das cuenta, por 8 cifras. Y como está formado por 8 cifras, yo tengo que tratar de hallar el A y el B. Fíjate en lo siguiente. ¿Cómo trabajarías esta parte? Primero, tú tienes que tener en cuenta los valores acá. Tú tienes que tener en cuenta los valores que vas a tomar. Primero, ¿cómo sabes que formas esto? Mira, como está formado por números que únicamente son el 1, entonces estamos hablando del número de la pirámide del 9. En la pirámide del 9, ¿qué pasaba? Recuerda, en la pirámide del 9, o sea, A se lo va a multiplicar, o sea, A valdría 9, porque es el número por el cual tiene que multiplicarse. Pero ¿por qué número se va a sumar? Se le va a sumar por el número que es el siguiente a la última cifra del número de acá. O sea, si la última cifra acá es 7, B vale 8. Si acá la última cifra hubiera sido 8, B valdría 9, ¿ok? Y así de esa manera. ¿Cómo te guías que también va a valer esa cantidad? Por la cantidad de cifras. ¿Cuántas cifras son acá? Son 8 unos. Y como son 8 unos, también el B tendría que valer 8. Tú lo puedes hallar de esas dos maneras. Con la cantidad de cifras o yéndote a ver cuál es el número siguiente a la última cifra de acá. Por ejemplo, la última cifra acá es 7. Entonces el siguiente sería 8. Y también tienen que cumplirme que acá sean 8 cifras para que todo quede correcto. Entonces, ¿A cuánto valdría? 9. ¿Y B cuánto valdría? 8. Y la respuesta en este caso sería
A menos B que da 1. Nada más tenías que hacer en ese problema. Ahora, podemos ver en el siguiente ejemplo acá lo siguiente, muchachos. Miren, en este tipo de ejercicio, mira, ahora, el problema ha cambiado un poco porque el resultado ya no se trata de cifras que son únicamente 1, sino que ha pasado. El número inicia con el 9 y luego te vas dando cuenta que van bajando las cifras. 9, 8, 7, 6, 5. Ah, son consecutivos que van bajando. Entonces estamos hablando de la pirámide del 8. Entonces, en este caso, se supone que este número tiene que estar multiplicado por 8. Claro, multiplicado por 8. Ahí está. Ahora, pero ¿cuál es el valor de Q? Tendríamos que hallar. Tendríamos que primero, uno, contar la cantidad de cifras. Ojo, ¿cuánto es la cantidad de cifras en ese número? Es 7. Lo siguiente que tengo que tener en cuenta es hasta qué número se forma el número por el cual está multiplicando al 8. El número que multiplica el 8 está formado en los consecutivos hasta el 7. Entonces hay una coincidencia. La cantidad de cifras es 7 y es del 1 al 7 y me doy cuenta que el número o el resultado acá está formado por 7 cifras. Como ambas coinciden en lo mismo, entonces Q vale 7. Es correcto. Ahora, en este caso me están pidiendo el P por Q sobre 2. P por Q sobre 2 va a ser lo siguiente. ¿Cuánto vale P? 8. ¿Q cuánto vale? 7. Y se supone que todo eso tiene que dividirse entre 2, dándome como respuesta 28. Y eso sería todo en ese problema, muchachos. Ahora, en el siguiente problema vamos a hacer lo siguiente. Fíjense y en lo que encontramos acá. Nuevamente tenemos los números que están compuestos únicamente por el 1. Y como están compuestos únicamente por el 1, nosotros podemos... Es la pirámide 9. La pirámide del 9. Y como es la pirámide del 9, ahora primero tengo que contar dos cosas. La cantidad de cifras y por cuáles son los números consecutivos. La cantidad de cifras yo puedo ver que es 9. ¿Ok? Como la cantidad de cifras es 9, primero, la multiplicación acá va a ser 9. Lo siguiente que tengo que tener en cuenta es la cantidad de cifras. La cantidad de cifras es 9. Ahora, lo que tengo que tener en cuenta es que estos hasta el B tienen que ser consecutivos. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 7, 8. Entonces el B tendría que ser el consecutivo del 8, que viene a ser 9. Y 9 también es mi cantidad de cifras. Como 9 es mi cantidad de cifras y es el consecutivo de la última cifra del numeral que multiplica a la, entonces todo ha cumplido. Como ambas cumplen, entonces B vale 9. Recuerden que este ejemplo es muy parecido al 1, si te das cuenta. En este caso, ¿quién es el consecutivo a 7? 8, por eso 8 valdría B. Y aparte, si me doy cuenta, 8 son mis cifras. Acá también. ¿Cuál es el consecutivo a 8? ¿Qué es el valor de B? 9. Ah, ok. Ahora solamente tendría que ver si la cantidad de cifras concuerda. Y sí, hay 9 cifras. Y como hay 9 cifras y el consecutivo del 8 para el B es 9, entonces 9 sería el valor de B en ese caso. Y me daría como respuesta lo siguiente. ¿Qué me estaban pidiendo? 2A más B. 2A más B, ¿qué sería? 2 por 9 más 9. ¿Eso qué me va a generar? Un 27. Y esa sería mi respuesta, muchachos. Ahora, en el siguiente problema tenemos que tener en cuenta, miren, lo siguiente, me dice, si multiplicamos el 13 por el 15 y 17, y así sucesivamente, ¿cuál será el producto de sus últimas dos cifras del resultado? Miren lo que se tendría que hacer en este problema. En este problema tendríamos que hacer lo siguiente. Primero, se está multiplicando el 13 por el 15 por el 17. Entonces, yo puedo verlo esto de la siguiente manera. Yo digo, 13 lo puedo ver como 15 menos 2. Al 15 obviamente lo voy a dejar como 15. Y al siguiente número, el 17, ¿cómo lo puedo ver? Como 15 más 2. Ojo, ¿por qué hago esta situación? Para poder desarrollarlo de manera mucho más cómoda y no hacerme tanto rollo. Ahora, lo siguiente que voy a hacer va a ser dejar al 15 solo. El 15 que no tiene ningún más ni menos lo dejo solo. Ahora, lo siguiente que paso a hacer es multiplicar el 15 menos 2 por el 15 más 2. Si te das cuenta, ese 15 menos 2 con ese 15 más 2 es lo que sería una diferencia de cuadrados.
Y como es una diferencia de cuadrados, ¿qué sería? El 15 al cuadrado menos el 2 al cuadrado. Pero 15 al cuadrado, ¿cuánto es? 225. Y el 2 al cuadrado sería 4. Ahora, lo siguiente en este número me daría de la siguiente manera. Sería 15 por 221. Ahora, 15 por 221, ¿cuánto sería su respuesta? Porque solamente me estaban pidiendo hallar sus últimas dos cifras. Tengamos en cuenta que su última cifra sí o sí va a ser 5. Esa cifra sí o sí se va a dar. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser multiplicar el 15 por el 221, que me va a generar El producto. el producto, si me doy cuenta, sus últimas dos cifras va a ser un 15. ¿Ok? Y así va a ser consecutivamente. Y así va a ser consecutivamente, muchachos. De esa manera se trabajaría. O sea, al final, tú trabajándolo de esa manera, tú puedes ver que al final, por no importa por cuántos números lo multipliques al final, las últimas dos cifras siempre van a darme un 15 en ese caso. Por eso se induce primero el problema. Lo hemos tratado de reducir a esta manera para poder hallarle algo en común. ¿Ha quedado entendido, muchachos? Sí, profe. Correcto con todos entonces, supongo. Nadie tiene, el problema 5 se les queda como tarea. ¿Nadie tiene alguna duda? No, profe. Todo correcto, entonces, muchachos, listo. Entonces, la clase la voy a estar subiendo en unos minutos, en unos 20, 15 minutos a YouTube. Y se los voy a enviar por el chat para que el que quiera lo pueda rever. Muchas gracias por su tiempo. Hasta ahí nos quedamos en esta clase. Nos vemos en la próxima clase, muchachos. Muchas gracias.